En este práctico lo que se hizo fue seleccionar una fotografía aérea que corresponde a una ciudad Bolívar se llama, en Venezuela, y se seleccionó ese sector porque claramente se distingue una formación de cárcavas, ¿sí? En el cual nosotros vamos a poder reconocer, vamos a poder determinar lo que está especificado aquí en el punto número 1. ¿Sí? Entonces, en el aula virtual, en la parte de los archivos, ustedes van a poder descargar el archivo que se llama, que es una fotografía aérea, 64-8, que es en realidad la imagen central. Le faltan las imágenes, una tripleta, le faltan los solapes, pero nosotros vamos a trabajar con los solapes nada más. En esa fotografía, a ver si vemos la foto. Se quedó sin mate. Ese es el sector que nosotros vamos a analizar. Como ustedes ya saben leer la información marginal que está en este tipo de documentos, ahí en el margen superior izquierdo vamos a tener la del país, Venezuela, Ciudad Bolívar, específicamente la ubicación. El sector va a responder a una carta madre planimétrica de 1 en 500.000 y la escala de la fotografía en 1 en 500, perdón, 1 en 50.000, ¿sí? Y la fecha de la década del 60, ¿sí? El 29 de febrero de 1960 se tomó esta fotografía, ¿sí? Bien. Si nosotros ubicamos en el Google Earth, vamos a ver en realidad en esta disposición, si mal no recuerdo, también está el archivo de el KML en el aula virtual para que ustedes puedan ubicarlo en el Google. ¿Sí? Y fíjense la diferencia de la década del 60 respecto a la década actual, que estamos a ver específicamente está actualizada al año 2022 este sector. ¿Sí? Bien. Noten fuertemente qué cambió en el uso del suelo específicamente. A ver, vamos, imágenes nuevamente. Una imagen en blanco y negro, pero ustedes ya entrenaron su ojo para poder trabajar con esta fotografía. Estamos viendo el mismo sector, década del 60, 2022. ¿Qué cambió? ¿Detectan la forma del fondo? ¿Sí? ¿Qué tipo de red de la que ustedes la estuvimos viendo? Se observa. Acá en la fotografía se observa mejor todavía. ¿Qué pueden distinguir en esto? Una red dendrítica. ¿Sí? Esta zona, estas formaciones de red dendrítica, no hay un ordenamiento específico en la dirección de cada uno de los afluentes. ¿Sí? Si nosotros cambiamos la escala, por ejemplo, vamos un poquito más cerca, seguramente va a ser pinada en algunos sectores de los afluentes por sus ángulos, ¿sí? Más próximos a las cabeceras de cada uno de donde inicia el proceso de cárcava, se va a iniciar de tipo angular, ¿sí? Bien pinada en realidad, pero después cuando nosotros vamos convergiendo hacia el cauce mayor, ¿sí? Vamos a distinguir ya esa dispersión en todas direcciones de los afluentes, ¿sí? Propio de un cauce de tipo dendrítico, perdón, como un patrón de red dendrítica, ¿sí? Y este tipo de patrón se da, fíjense, en este sector, aquí también, en este sector, ¿sí? Es algo propio de toda la zona, por eso se eligió esto para poder trabajar, ¿sí? Es fácilmente distinguible, ¿sí? Bien, entonces, yendo nuevamente al punto número 1, ¿sí? Identificar en el área de estudio las características principales en relación a los sistemas
y redes de escurrimiento, ¿sí? Vamos a aplicar lo que vimos en la teoría, que es el sistema de clasificación que desarrolló el ingeniero Popolizio. Vamos a distinguir primero, antes que nada, nosotros tomamos un documento de teledetección y empezamos a aplicar teoría de interpretación de imágenes, ¿sí? ¿Cuáles eran esos elementos de la teoría de interpretación de imágenes? Vamos a analizar formas, vamos a empezar a distinguir, a empezar a separar elementos, límites, fondo, tono, textura, escala, que ya lo vimos, de la fotografía esa específicamente, ¿sí? Una vez que hicimos este trabajo, y para ese trabajo yo les allané un poquito el camino para evitar de nuevo que pierdan tiempo en algo que no es esencial. Ustedes van a tener también en el aula virtual como este recorté del sector y lo georreferencié. Después vamos a ver qué es eso. Entonces georreferencié este sector para que ustedes directamente puedan trabajarlo en Multice. Entonces el archivo se llama C-Bolívar-modificado. Después confírmenme si efectivamente lo tienen en el aula virtual. Es la porción ya georreferenciada, entonces vamos viendo que tiene. Miren que este también trabaja con internet, así que está latente la conexión. Bueno, créanme que les digo que se superpone bien, ¿sí? Entonces ustedes van a poder digitalizar aplicando líneas, polígonos, ¿sí? Detectando mediante tono, textura, estructura, límite, fondo, cuáles son los elementos que ustedes van distinguiendo, ¿sí? Ese es el punto número 1. Punto, bueno, acá hay un error de secuencia de numeración, este sería el B, debería ser, el que dice C. Bien, si fuese posible, ¿sí? Esto no significa que ustedes van a poder distinguirlo exactamente, pero sí algunos sistemas. Identificar tipos de escurrimiento, o sea, lo que le está pidiendo acá es, vamos a identificar cuáles son las zonas en donde se va a, o es más probable la existencia de un tipo de escurrimiento o sistema respecto de otro. Por ejemplo, ¿dónde vamos a tener nosotros un escurrimiento de tipo laminar? ¿Dónde vamos a detectar el fluvial, el transicional subterráneo, un poquito más complejo verlo subterráneo, ¿sí? Y vamos a justificar la elección, o sea, de nuevo vamos a tomar esa fotografía georreferenciada y vamos a poligonizar los sectores donde va a haber escurrimiento laminar, donde está efectivamente el fluvial y cuáles van a ser los sectores de transición, ¿sí? Bien, y para ello vamos a ayudarnos después con un modelo digital de elevaciones de ese sector, ¿sí? Que es la imagen que ustedes vieron antes que yo la destino, que les va a ayudar en el punto número D, delimitar cuencas hidrológicas y hidrográficas definidas por sus parteaguas en las fotografías georreferenciadas, ¿sí? Utilizar como ayuda el modelo digital de elevaciones, ese que yo les pasé también está en el aula virtual, ¿sí? Identificar redes elementales, redes compuestas, o sea, van a hacer zoom y van a detectar, bueno, cuál es la zona de red dendrítica, ya habíamos visto, qué otros tipos de patrones pueden llegar a detectar si hacen variar la escala, y es posible observar algún rasgo litológico estructural que esté condicionando este sistema de escurrimiento, o sea, de por sí esto es lo que se denomina, y hay documentos de paper de investigación que van a después ustedes investigar en los siguientes puntos, que es las cárcavas de Ciudad Bolívar, ¿sí? Es una formación particular, imagínense como si fuera acá empedrado, pero nada más que esta zona es mucho más grande, ¿sí? Bien, en ese punto
decir, bueno, ¿hay algún rasgo litológico estructural que esté condicionando ese tipo de escurrimiento? Ya de por sí, si existe cárcavas, me está dando una punta de qué tipo de estrato voy a encontrar en ese lugar. ¿Sí? Por decir una cosa, cárcavas en zonas de basalto, ¿puedo llegar a encontrar? Cárcavas en basalto. ¿Por qué? Porque la erosión es fácil. El basalto es mucho más duro, ¿sí? Sí, una piedra mucho más dura que si nosotros tenemos solo el sueldo. En esta zona, básicamente lo que estamos encontrando es una buena potencia de, como de suelo. Bien, bueno, mediante el programa Google, localizar coordenadas de la fotografía, ese punto ya lo tienen ustedes, creo que lo tienen, la verdad que no recuerdo porque es del año pasado, pero creo que está el pin de Google, ¿sí? Le va a servir para ubicarse también y para poder observar en realidad la zona, ¿sí? Porque aparentemente es grande lo que estamos analizando, pero si ven en la macro hay cosas, hay informaciones o patrones mucho mayores a lo que estamos analizando. Bien, analizar información complementaria, evaluar, responder las interrogantes, ¿sí? Ocurrieron modificaciones en los sistemas y redes de escurrimiento, cuáles fueron los factores geomorfológicos y si existieron intervenciones de ingeniería que modifican. Este grupo de preguntas, así, las 3 preguntitas en realidad son preguntas disparadoras, es para que ustedes respondan en un todo. No quiere decir pregunta A, tal respuesta, pregunta B, tal respuesta. O sea, lo que estoy apelando a lo que ustedes hagan es investigar sobre la zona y en base a estas preguntas disparadoras ustedes empiezan. ¿Qué van a hacer? Bueno, hubieron modificaciones del sistema de red de escurrimiento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de hacer un análisis multitemporal y decir, bueno, miro un poquito antes a ver qué pasó, si hubo variaciones. Investigo un poco en la web y veo cuál fue la causa o por qué sucede eso en ese lugar, los factores geomorfológicos, o sea, qué tipo de estrato estoy teniendo, qué formaciones hay ahí para que sean generadoras de ese tipo de formaciones, y después desde el punto de vista de ingeniería, ¿sí? O sea, si hubiera modificaciones, estoy refiriéndome a la antropización del lugar, o sea, al cambio de uso de suelo, o sea, ¿qué genera ese cambio de uso de suelo? ¿Sí? A eso nos estamos refiriendo con este grupito de 3 preguntas, o sea, es para responder en un todo, ¿sí? Bien, eso respecto de este sector de trabajo. Punto 3, ¿sí? Es directamente tomar el Google Earth. Ya estuvimos viendo algunos ejemplos, pero es decir, bueno, identificar en cualquier lugar del territorio de la República Argentina 5 redes elementales, ¿sí? Ya vimos la red privada en Corrientes, como revisen en la parte de Santa Fe, van a encontrar redes de tipo claveliforme, revisen en la zona de La Pampa, Buenos Aires, como creo que la existencia de collar de cuenta, también se alcanzan a ver. En fin, ¿sí? Revisen esos sectores, vayan a los pies de monte de la cordillera, también van a encontrar los patrones que nosotros estuvimos viendo, ¿sí? Entonces con eso van a completar el punto 5, ¿sí? Entonces el punto 5 sería, utilice el programa, ubique las coordenadas y realice la captura de pantalla. O sea, es generar una captura de pantalla, al lado decirme cuáles son las coordenadas y dar una descripción de qué patrón encontraron en ese lugar. Ese sería el formato de respuesta, ¿sí? Bueno, y después en la elaboración de su informe, como siempre venimos trabajando, realizar una introducción que va a estar, es decir, bueno, en el análisis de los sistemas y redes de escurrimiento y sus patrones de redes, una introducción de tipo conceptual, qué lugares analizaron, cómo lo analizaron, los materiales y métodos, o sea, utilizaron la fotografía aérea, modelo digital de elevaciones,
generación de curvas de nivel, que eso vamos a hacer ahora, y qué método utilizaron y bueno, qué resultados obtuvieron y las conclusiones, ¿sí? La estructura que viene manejando en todos los informes. Bien, es el panorama general del trabajo práctico. Vamos a ver entonces. A ver si actualiza Google. No importa. Tenemos la imagen del año 60 que está georreferenciada, ¿sí? Entonces, uno de los primeros puntos a nosotros nos decía, bueno, vamos a identificar cuáles son las zonas que pueden llegar a, es más probable, la existencia de uno u otro sistema de descubrimiento, ¿sí? Si yo estoy observando esta fotografía y a su vez estoy, como en función de la introducción que les dije, estamos hablando de cárcavas. Si existen cárcavas, existe una variación apreciable o no hay una variación continua suave, perdón, la palabra es suave de la topografía, ¿sí? No existe porque si no tuviéramos este tipo de formación, ¿sí? En una zona donde no hay cárcavas, existen distintas tonalidades de grises que van a responder a lugares más o menos con cobertura vegetal o con un tipo u otro de vegetación, ¿sí? ¿Qué puede llegar a indicar eso? Mayor o menor existencia de humedad, puntos de acumulación de agua, ¿sí? O humedad. Bien, pero observamos esto acá y después un cambio abrupto de la pendiente, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el indicador ahí para decir acá hay un descubrimiento de tipo tal o un sistema de descubrimiento de tipo tal? Pregunta era esa, ¿no? Por la duda sí. A ver si dejé abierto. Vamos acá a los sistemas. Teníamos nosotros escurrimiento de tipo laminar, de tipo maltiforme, el difuso y filetiforme, y va a ser muy difícil distinguirlo en ese sector, ¿sí? Pero va a existir un filetiforme en un buffer próximo a la existencia de las cárcavas, seguro. Pero laminar va a haber en la cabecera, en donde nosotros no tenemos ningún tipo de formación o filete existente o apreciable en la escala que estamos analizando, pero con seguridad hay un escurrimiento laminar o un lugar en donde se produce el encharcamiento sedimentario, ¿sí? Que son los primeros puntos en las cabeceras de los afluentes donde comienza a acumularse el agua, ¿sí? Bien, pasamos al difuso, al filetiforme. Bueno, estos tipos no los vamos a tener en ese lugar, o sea, los subtipos, cañador de esteroide, paxóampico, no es propio de la zona, pero sí vamos a pasar a la transición, o sea, de pasar de laminar al fluvial, tiene que haber una transición y la transición se va a dar en estos dos subtipos, ¿sí? En el surcoico y en el carcábico, ¿sí? Bien, entonces el carcábico, ¿dónde lo vamos a tener? En todos estos sectores, ¿sí? Escurrimiento de transición tipo carcábico, ¿sí? Y después, cuando ya pasamos al escurrimiento encauzado, que son propios de cada uno de los afluentes, ¿a qué subtipo vamos a pasar? ¿O a qué sistema? Fluvial, subtipo botamoico. O sea, ya definimos el canal, ¿sí? Ya está definido el canal. Y esa forma en la que nosotros estamos analizando ya tiene, a ver, desde el 60 hasta ahora, ¿cuántos serían? 85 años. No, 65. 65 años, ¿sí? Bien. Un buen tiempo, pero para las edades geomorfológicas y no son muchos, ¿sí? No es mucho. Bien. Bueno, entonces el primer análisis ya prácticamente lo que teníamos,
la tarea le queda a ustedes después indicar cuál es el sector. ¿Sí? Sector laminar o zona de encharcamiento se llama también. ¿Sí? Todo este sector, ¿sí? Donde el agua directamente, el parte agua en realidad no está tan definido. Si hay mayor precipitación en un lugar va a humedecer esto y como no hay un condicionamiento estructural, va a ir por un lugar o va a ir por otro. ¿Sí? Está como indeciso, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero hasta que gane cierta gota de pelo de agua para poder dirigirse hacia uno u otro sitio, ¿sí? O sea, el parteaguas en este sitio ya es como difuso, ¿sí? Bien, pero en esta zona sí ya la tenemos bien definida, el sistema de escurrimiento. Yo quería mostrarles ahora, vamos ahora a la definición de cuenca, ¿sí? Si yo tuviera que definir una cuenca, ¿el concepto de cuenca cuál es? Sí, recuerdo. Creo que lo vimos nosotros, pero también lo vieron en hidrología, ¿sí? El concepto de cuenca hidráulica hidrológica. ¿Cuál es? La superficie que está estudiada por el mismo punto. Son puntos que se van uniendo, ¿sí? ¿En dónde? Puntos que se van a unir ¿en dónde? ¿Qué características tienen esos puntos en la cuenca? Son los puntos de mayor altura, ¿sí? Vamos a ir uniendo los puntos de mayor altura hasta el punto de desembocadura, ¿sí? Y eso nos va a definir, ¿sí? Nuestra olla, nuestra cuenca, ¿sí? En función de la bibliografía que utilicemos, ¿sí? Entonces, si yo tengo esto y hablamos del sistema laminar, transicional, fluvial, ¿cómo definiría yo la cuenca en este caso? Fácil, difícil de determinar. ¿Cómo definirían ustedes la cuenca? Visualmente, en este caso, si ustedes tienen que hacer una determinación rápida de la definición de esa cuenca, ¿cuál sería? Donde yo sé seguro que si cae una gota de agua se va al cauce principal. O sea, si tiro una gota acá, esta gota va a ir a este. Okay. No. Si yo voy un poquito más, sigue, un poquito más, y muy probable que el agua va a dirigir en este sentido. Si me voy acá, en este sitio, y es muy probable que me voy a dirigir a esto, ¿sí? Se nota por la tonalidad aquí en esta zona que nosotros tenemos una zona de vegetación un poco más oscura, o sea, tiene más humedad, ¿sí? Por lo tanto, esta curva, esto que yo estoy determinando aquí, esto va a pertenecer a la cuenca de aporte de esta cárcava que estoy teniendo, ¿sí? Toda la parte blanquecina que se ve acá, a ver, voy a aumentar un poquito la escala, pero toda esa parte blanquecina que ustedes ven, ¿qué significa eso? O sea, ¿cómo se ve en una imagen pancromática? ¿Cómo se ve el suelo? Expuesto, pero ¿qué tonalidad? ¿Qué te indica vos que es suelo? O sea, más claro, ¿sí? Por este tipo de suelo que estamos teniendo acá, ¿sí? Pero fíjense que todo este borde, tenemos toda una línea blanquecina bastante bien definida, ¿sí? O sea, ese borde específico donde se está produciendo así, ahí está habiendo falta de vegetación directamente, ahí está produciéndose bien la cárcava, ¿sí? Sería la cabecera de la cárcava, ¿sí? Pero el agua en realidad lo que está fluyendo y habiendo una transición ya es desde este sector, ¿sí? Claramente, ¿sí? Va a haber un sector intermedio acá, fíjense si yo delimito acá en este borde, también toda esta zona blanca ya no tiene vegetación por el avance de la cárcava, ¿sí? Pero el aporte de la zona muy probablemente esté por acá. Después habrá una zona indecisa donde se producirá encharcamiento, que es este sector, ¿sí? Pero si tuviera que marcar yo mi parte agua, diría, bueno,
aquí, me pasé. Este sector, porque acá ya tengo otro sistema de cárcavas que está yendo en este sentido, y iría de esta forma, ¿sí? La cuenca de este sistema, faltaría el otro borde, pero lo definiría. O sea, de esa manera yo empiezo a definir expeditivamente mi cuenca, analizando tonos, límites, textura, ¿sí? Bien. Bueno, eso visualmente. Si nosotros pudiéramos ver en estereovisión, es decir, si tuviéramos el estereoscopio de espejo y aplicando diferencia de paralaje, podríamos distinguir puntos de diferentes alturas y poder crear las curvas de forma. O si no, eso ya no lo hacemos más, vamos a utilizar lo que nos permiten los satélites, que son los modelos digitales de elevaciones, ¿sí? Y este sector, fíjense que está representado en tonos de grises, pero está representando lo que es, fíjense, las tres cárcavas que se ven en la... voy a poner acá debajo, ahí. Fíjense, ¿sí? ¿Alcanzan a distinguir? Apago uno. Bien, la zona más oscura va a ser la zona que va a tener menor cota, o la que va a estar más profunda, y la zona más clara, que van a ser los números, los valores, los distintos valores de cota, son los que tienen tonalidad más clara, ¿sí? Bien, entonces en función, si yo hago una escala, fíjense lo que es el sistema, las tres carcavitas que estamos analizando nosotros, en lo que es el complejo de sistemas como este y los patrones de redes que se forman, ¿sí? En esta zona nosotros tenemos que está discurriendo el río Orinoco, justo cruza por frente de la ciudad de Bolívar. Bien, si yo veo qué puntos de cota tengo en mi modelo digital de elevaciones, fíjense, en este sector estoy teniendo cota de 136, pero si me voy aquí en el cauce, voy a tener una cota de 55, ¿sí? 136 metros de altura, 55 metros de altura, ¿sí? Hay un reto importante. Si yo tuviera que utilizar el modelo digital de elevaciones, de nuevo, para hacer un trazado rápido como este expeditivo, trataría de trazar líneas con el fibrón en los sectores más claros, que yo sé que por los tonos son los lugares que tienen mayor cota y los tonos oscuros son los de menor cota. Ahí ya empiezo a definir mis cuencas, ¿sí? O si no, la otra forma es generar nuestras curvas de nivel, ¿sí? Extracción era, llevamos a raster y vamos a extracción, a curvas de nivel, y generábamos una curva, vamos a generar una curva de nivel cada 10 metros de altura, ya que teníamos 136 metros y 55 metros en el cauce. Sé que con 10 metros por ahí vamos a poder, de delta, o sea, o equidistancia entre curvas, nos va a poder dibujar la forma de la superficie. Generamos, esperamos y ahí tenemos, ¿sí? ¿Se alcanza a ver? A ver, voy a apagar este. Lo voy a pintar de amarillo. Ahí se alcanza a ver algo, más o menos, eso por la resolución de la pantalla media fea. Ahí se puede, ahí alcanzan a ver, sí. Más o menos. Bien, entonces analicemos las curvas de nivel que nosotros tenemos y ahí vamos a poder definir un poco mejor la cuenca, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que este es el punto más bajo, este es el punto más alto, o sea, como este es un sistema, una red de tipo convergente, ¿sí? Va a desaguar en un solo punto, en este caso en el río Orinoco, ¿sí? La dirección
de la convergencia es esto, ¿sí? Este sector que lo vimos a través de las cotas del modelo, y en función de eso y cómo están orientadas las curvas de nivel, esas curvas tienen equidistancia cada 10 metros. Entonces, si yo tengo que este es mi sentido de escurrimiento, y si yo tengo curvas de nivel que van a tener esta forma, esto ya sea, por dar unos números, 10, 20, 30, ¿sí? Donde se forman estos ángulos o esta convexidad en realidad en las curvas de nivel, yo con seguridad tengo que definir que el agua va a ir en este sentido, ¿sí? O sea, voy a tener un cauce que va a tener este sentido, ¿sí? Y si yo estoy teniendo, ¿cómo defino un parteagua en este caso? En la continuación de las curvas de nivel, si yo tengo esta forma de continuidad, después sigo con esto, sabiendo que este es el sentido de escurrimiento, si observo las curvas de nivel en esta forma, sé que este punto, perdón, no es un punto, sino la línea que va a unir la menor distancia entre curvas de nivel, me va a definir mi línea de parteagua, ¿sí? O sea, es como que si se formara una especie de lomada en ese sector y nosotros vamos a ir rebanando la superficie terrestre de forma horizontal, por plano, ¿sí? Entonces, siguiendo este modelo de curva de nivel, yo voy a tener, fíjense, la curva de nivel que hace esto, después tengo otra curva de nivel que hace esto, otra un poquito más cercana, ¿sí? Entonces ya me está definiendo a mí cuál es el cauce principal de esta red, ¿sí? Después nosotros continuamos, fíjense, esta curva de nivel y va a tener esta forma hasta definirse por aquí. Después tengo esta curva de nivel que hace esto, voy a simplificar un poco, esta que hace esto, y fíjense cómo se van organizando las curvas. Voy a simplificar acá porque tiene en realidad una frecuencia un poco más ruidosa, pero si yo tengo curvas de nivel ya que están, si yo voy a idealizar más todavía, tiene una línea, este puede ser paralela a esta, paralela a esta, paralela aquí, y esto aproximadamente así, ¿sí? Entonces tengo una curva de nivel idealizada horizontal, perdón, lineal, lineal, lineal. ¿Qué me está queriendo decir eso? ¿Cómo analizo eso? No es lo mismo que esto, por ejemplo, que acá sí perfectamente me está definiendo un parteagua, ¿sí? O sea, lo ideal de esto, ¿sí? Nosotros estamos teniendo como si fuera, como si estuviera descendiendo todo ese plano, pero de manera uniforme. O sea que voy a tener la pendiente de esta va a ser la misma que esta, aproximadamente, esta. Fíjense que la distancia que hay no va variando mucho tampoco, ¿sí? Entonces, la pendiente acá es prácticamente uniforme, ¿sí? Entonces, definir en este lugar un parteagua, como le digo yo, acá el agua va a seguir de esta forma, va a tener un escurrimiento de tipo laminar, puede ser filetiforme en algunos sectores, ¿sí? Pero en este sector no sabe si va a ir para acá o va a ir para este sector, pero con seguridad, si la gota de agua está en este sector, nosotros podemos definir nuestro parteagua o el primer parteagua en este lugar, ¿sí? Fíjense la forma de las curvas de nivel en este lugar. Y acá tenemos otro pequeño cauce que se formó de esta forma.
nuestro parteagua estaría por acá. De este sitio, ¿sí? De esta carga que nosotros teníamos en este lugar, ¿sí? Aquí hasta acá, nuestro parteagua. Después, en esta zona que es más clara, no está definido y después comienza a descender en este lugar, ¿sí? Esto es en realidad lo que uno realiza cuando está haciendo la hidrodinámica, o como la cartografía de hidrodinámica de la zona, ¿sí? Es una de las cartografías para, para estudios regionales o para proyectos de desagües pluviales, ya sea en una ciudad, ya sea a planes directores, etc. ¿Sí? Pero se hace básicamente esto: analizamos curvas de nivel y cuál es el sentido de escurrimiento. ¿Sí? Bien, sin más, en definitiva, las curvas de nivel nos ayudan a definir un poco mejor o con un poco más de seguridad cuál es nuestra cuenca, ¿sí? Nuestra cuenca de aporte. Bueno, entonces, la cuenca de aporte de la cárcava principal que nosotros estamos observando sería aproximadamente, ¿sí? Le queda para tarea el que quiere investigar. Hay software específico y creo que hay plugin en QGIS que automáticamente generan las cuencas de aporte en función de un modelo digital de elevación. O sea, lo que va haciendo es ir verificando píxel a píxel cuál es la pendiente entre cada uno, cuál es la dirección en la que se va moviendo y determina cuál es la cuenca de aporte. ¿Sí? Para los que sigan la parte de hidrología, de hidráulica, de la especialidad de hidráulica, creo que tiene una materia todavía que es hidrología regional o algo así, no me acuerdo. Riego y drenaje, creo que se llama. En riego y drenaje, ustedes tienen que definir una cuenca de aporte y hacer todo lo que hacen para saneamiento de un área, ¿sí? Bien, entonces este sería el trabajo práctico, ¿sí? Fíjense, hicimos primero analizando la forma, tono, textura, etc. Y después nos valimos de las curvas de nivel para poder definir un poquito mejor la cuenca, ¿sí? Pueden generar, yo les había mostrado a ustedes con esta herramienta que es el Terrain Profile. Agregamos nuestra capa y después una polilínea temporal. A ver si me dejan. Voy a trazar un perfil acá, a ver cómo varía esto. ¿Sí? Y fíjense, a ver si lo acomodo un poquito más esto. ¿Alcanzan a ver el puntito rojo? ¿Cómo se va moviendo? Fíjense, ahí donde caí, en esta parte, es acá. Es la zona donde está el cauce principal de la cárcava, es acá. Después me voy moviendo, voy a tener una zona de mayor altura que seguramente va a estar en este punto y después cae nuevamente a la otra cárcava y otra vez el perfil cae en la otra cárcava. O sea, ahí vemos un perfil transversal de cómo es aquí justamente tenemos la otra cárcava y aquí la otra cárcava, ¿sí? Y fácilmente de esta forma podemos detectar el punto de mayor altura y decir, bueno, exactamente en ese lugar está mi parteagua, por ejemplo, ¿sí? Podemos hacer una serie de perfiles, podemos unir los puntos de esta manera y definimos de mejor forma todavía el parteagua. Bien, la idea de cuál y esta última parte, después hacemos un descanso hasta tenemos la actividad ahora de las 6:30. Porque yo, si bien no está explicado en el trabajo práctico, pero yo agregué la parte de imágenes satelitales, que es la Landsat 8, por ejemplo. ¿Sí?
y voy a colocar en la Landsat 8. Nosotros habíamos visto en la parte de imágenes satelitales, trabajamos hasta la Landsat 5, ¿sí? Bien, la Landsat 8 tiene la particularidad de cuál es la diferencia con la Landsat 5. Primero, que cambia la resolución radiométrica. La banda número 1 de Landsat 8 corresponde a aerosoles, ¿sí? Que sirve esa porción del espectro para poder corregir como estas interferencias atmosféricas que hay, o sea, justamente de aerosoles o algunas nubes, ¿sí? Entonces poder eliminar eso, ¿sí? Entonces empezamos con el visible en la Landsat 8 desde la banda 2, que es el azul, banda 3 el rojo, 4 al revés, la banda 3 el verde, la banda 4 el rojo y la banda 5 es el infrarrojo cercano, ¿sí? Entonces voy a poner en el QGIS solamente banda 5, 4 y 3 para hacer una composición en falso color y poder distinguir, para que resalten los sectores más verdes, que me indicarían a mí los sectores donde está escurriendo el agua o donde hay más humedad, ¿sí? Ese es el objetivo de poner. ¿Sí? 5, 4 y 3. 5, 4 y 3. Voy a hacer una curva de nivel. Bueno, y para recordar cómo se hacía una composición de banda, acá tenemos el sector en general. Me costó un poco, es muy difícil en esta zona, no sé si es por el tipo de clima que hay o en realidad por la vegetación. Siempre hay nubes en este lugar, o sea, debe estar buscando para que haya poca nube. En realidad estos son cirrus que se observan y productos de la evapotranspiración que hay en la zona. O sea, hay tanta vegetación que siempre está produciendo humedad de esta zona, ¿sí? Entonces, de todas las imágenes que yo estuve buscando, o sea, todas tienen, en la mayoría, está cubierto totalmente este tipo de formación, ¿sí? Nada, culturas generales. Bien, hacemos la composición de banda. Como hacíamos en QGIS, era ir a raster, ir a miscelánea, ir a combinar, y ahí nosotros teníamos que tildar una parte donde decía coloque cada archivo de entrada en una banda separada. Eso significaba que lo que iba a hacer es construir el RGB, o sea, mantener el canal de lo que está en el rojo, verde en el verde y así sucesivamente, ¿sí? Seleccionamos las imágenes, o sea, los raster, que va a ser las 3 de Landsat, y teníamos que acomodar la posición de la imagen, ¿sí? Acá nos aparece ordenado, pero tenemos que poner la banda 5 arriba de todo y la banda 3 arriba, perdón, la banda 4 arriba del 3, ¿sí? Una vez que ubicamos, simplemente arrastrando, le damos a ejecutar y ahí aguardemos un poquito. Y voy a posicionar arriba de todo, ¿sí? Bien. Ahí está la típica composición de banda, el típico falso color. Fíjense todo lo que nosotros distinguimos en color o en tonos de rojo es toda la parte de vegetación, lo que es tono más rojo, lo que es bien vivo, y hay sectores en realidad donde hay cierto tipo de cobertura, pero prácticamente ahí se observa el suelo directamente, ¿sí? La parte de agua se observa en color negro, ¿sí? Cuerpos de agua limpia prácticamente. Este embalse impresionante que corresponde al embalse de la obra hidroeléctrica que tienen ahí en Venezuela, está perfecto aquí. Pero después, si lo quieren planimetrar, tiene como 23 kilómetros de ancho, es gigante. Bien, fíjense lo que nosotros estamos analizando, prácticamente es minúsculo al costado de todo, ¿sí? Bien, bueno, nos centramos en nuestro sector y vamos a ver las zonas
la zona que mayormente está pintado o tiene un rojo intenso van a ser cada uno de los afluentes, ¿sí? Entonces, esta composición de banda nos va a ayudar mejor para poder distinguir bien cuál es el ángulo entre cada uno de los afluentes, ¿sí? Entonces, el ejercicio sería, en este caso, poder digitalizar solamente un sector. No le estoy pidiendo que digitalicen completamente todos los afluentes de esto, sino solamente un sector de su interés para poder verificar ángulos, poder verificar longitud, etc. ¿Sí? Voy a hacer una modificación acá, a ver si me deja. Ahí está. ¿Sí? Ahí lo que hice fue tocar en esta herramienta que se llama estiramiento histograma local. Ahí lo que hizo fue, acá en la pantalla, en este proyector no se ve también, pero en sus máquinas se va a ver mejor. Como lo que hizo fue resaltar más todavía la parte de rojo, ¿sí? Entonces ahí van a distinguir mejor todavía el sector de Cárcamo, ¿sí? La parte de vegetación, los afluentes, etc. ¿Sí? Bien. 18. Perfecto. Bueno, hasta acá el trabajo práctico, ¿sí? Sistema de modelado fluvial. Este trabajo práctico no entra para la exposición de la semana que viene, ¿sí? Entonces los que van a estar en sorteo van a ser desde el trabajo práctico número 1 hasta fotogeología. Tampoco entra el trabajo de visita a campo, ¿sí? ¿Y cómo va a ser la metodología de eso? ¿Sí? Mariana y Mariela están organizando en función de los grupos que se organizaron para hacer todos los trabajos prácticos. Van a asignar aleatoriamente que es el trabajo práctico tal que le va a tocar al grupo tal, ¿sí? Y después vamos a organizar la exposición en función del orden de secuencia que se dieron los trabajos prácticos. O sea, empezamos por el 1 hasta el trabajo práctico 7 y después iniciamos con el 1 nuevamente, ¿sí? Y eso le va a dar a ustedes, bueno, van a saber quiénes van a exponer primero, etc. ¿Sí? Eso va a estar especificado en una lista que más tardar le vamos a estar enviando mañana para que ustedes tengan tiempo para poder organizar la exposición. La exposición, ¿cómo va a ser? Oral netamente, con ayuda de presentación, ¿sí? A lo sumo 10 slides por cada trabajo práctico, un trabajo, perdón, si no les confundí con esto, o sea, un trabajo práctico por grupo, ¿sí? Y un tiempo de exposición máximo de 10 minutos, o sea que más o menos, no sé, no me acuerdo cuál es la cantidad de personas que tiene cada grupo, pero le va a dar 1 minuto y medio de exposición a cada integrante del grupo, ¿sí? ¿Y cuál es el objeto de esto? O sea, ¿cómo va a ser la exposición? O sea, contar básicamente cómo hicieron su trabajo práctico, qué metodología utilizaron, materiales que utilizaron, los resultados que obtuvieron, ¿sí? Es una idea de, bueno, verlo a ustedes si pudieron interpretar cuál es la consigna general de la actividad y también para poder comparar entre todos ustedes, o sea, para hacer un paneo general de los resultados que obtuvieron los trabajos prácticos, ¿sí? Esa es más o menos la forma de la exposición. ¿Alguna pregunta? Profe, para la clase que viene ya. La clase que viene, sí, sí.